Gracias por limpiarnos de toda maldad. Gracias por hacernos hijos e hijas de Dios. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por darnos propósito, por darnos esa posición en tu reino. Gracias, Señor, por cada promesa. Gracias por cada beneficio. Gracias, Señor, por liberarnos de las tinieblas en las cuales nos encontrábamos y nos has establecido en el reino de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias por enviar a Jesús de Nazaret. Gracias por esa obra gloriosa, por esa sangre que ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas. Gracias porque como sumo sacerdote podemos acercarnos al Padre por medio de Jesús. Señor, que a través de este momento, si hay una petición en mis hermanos, si hay algo que está aconteciendo, si hay algo, oh Dios, que no se ha podido resolver en mucho tiempo, que a través de este tiempo donde se exalta tu obra, usted, Señor, traiga consigo una respuesta de acuerdo a tu voluntad. Señor, que los que están enfermos sean sanados, que los que están padeciendo una situación, Señor, haya una respuesta tuya, porque estamos proclamando tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, alabado eres, porque sabemos, Señor, que a través de la cena estamos anunciando que Cristo Jesús viene por su iglesia. Gracias te damos. Aleluya. Amén y amén. Ya los hermanos pasan recogiendo la copita. Pueden sentarse. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron en esta hermosa mañana? Y a Dios sea toda la gloria. Hoy tenemos el privilegio de compartir la palabra del Señor. Y en estos días le decía, Señor, regálame una palabra para compartir con la iglesia. Y estando en esos tiempos, leyendo la palabra en Jeremías capítulo 18, el Señor me regala una palabra para la iglesia, y es que Dios usa las vasijas rotas. Y quiero que vayas conmigo al libro de Jeremías capítulo 18. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 6 y vamos a estar estudiando lo que el Señor nos quiere hablar a través de esta palabra. Y se va a dar cuenta que todo ha estado conectado a una misma palabra. Y a través del transcurso de esta enseñanza, la alabanza, la dirección, te vas a dar cuenta que aunque no nos hemos puesto de acuerdo, el Señor es el que ha ordenado todo para hablarnos en este precioso día. Así que Jeremías capítulo 18, verso 1 al verso 6 dice de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y esta es la palabra que Dios tiene para nosotros en esta hermosa mañana, iglesia. Cuando leemos las escrituras, vemos a hombres y mujeres que fueron usados de una forma extraordinaria, de una forma maravillosa, y al mismo tiempo también fueron quebrantados grandemente, y que Dios
usualmente permite todos estos contratiempos, todos estos sufrimientos, todos estos momentos en los cuales nosotros somos quebrantados, somos derrumbados para relevar y para revelar la profunda necesidad que nosotros tenemos de Él. Y si nosotros queremos ser usados ampliamente por el Señor, debemos pasar momentos difíciles. Y yo sé que hay muchas personas que cuando están sirviendo al Señor, cuando le están buscando, hay personas que cuando llegan estos momentos duros y difíciles a su vida, son de los que retroceden y echan para atrás como el cangrejo, porque se están fortaleciendo en sus fuerzas y no están poniendo su confianza y esperanza en el Dios que ha prometido no dejarnos solos, que ha prometido estar con nosotros y que quiere hacer de nosotros un vaso útil en sus manos. Y nosotros muchas veces cuando vivimos esos momentos difíciles, hay momentos en que hemos renegado y le hemos dicho al Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué yo estoy pasando esto? ¿O por qué mi familia está viviendo esto? Y muchas veces somos juzgados y la gente dice, es que esa persona está viviendo eso porque falló. Es que esa persona está viviendo eso porque pecó. En algunas situaciones sí, pero otras no. ¿Por qué? Porque Dios quiere cada día hacer de nosotros hombres y mujeres diferentes. Y las dificultades y los acontecimientos y muchas circunstancias que vivimos es porque Dios quiere sacar de nosotros lo mejor, porque Dios quiere moldear nuestro carácter, porque Dios quiere hacer de nosotros hombres y mujeres piadosos, que le amen, que le teman, que le sirven y que confíen y esperen en Él en todo tiempo y en todo momento. Porque muchas veces nosotros confiamos y descansamos porque tenemos un buen empleo, porque nuestra familia está bien, por muchas cosas. Y creemos que porque tenemos todas esas cosas no necesitamos de Dios, y no es así. Los seres humanos necesitamos de nuestro Creador, necesitamos de nuestro Dios, porque sin Él nosotros no somos nada. Y lo que valemos y lo que tenemos tiene valor porque Dios es el que nos los ha dado. Y yo sé que muchas veces nosotros normalmente cuando se rompe una botella, se rompe un vaso, se daña algún artículo de nuestra casa, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Dios tiene algo diferente para nosotros. Cuando nosotros nos quebrantamos, cuando nosotros nos rompemos, cuando nosotros nos derribamos, el Señor coge cada pieza de nosotras y de nosotros y empieza a armar nuevamente nuestra vida y empieza a hacer de nosotros una vida nueva. ¿Sabe por qué? Porque es el momento donde Él dice: ahora eres moldeable, ahora eres flexible, ahora eres sensible a mi palabra. Ahora es el momento donde yo voy a entrar a trabajar y voy a hacer de ti una vasija útil. Porque mientras usted ve esta bola de barro, esta masa, esta arcilla, por el momento usted la ve como algo cualquiera, como sin valor, como sin nada. ¿Por qué? Porque en la mente del alfarero está lo que quiere hacer de esta bola de barro. Y cuando ya el alfarero empieza a trabajar en la bola de barro, en esa masa que él tiene, empieza a darle forma al diseño que tiene en su mente. Entonces cuando ya él lo diseña, sale algo diferente. Esto no lo hice yo. Entonces aquí ya vemos que hay un recipiente, un pocillo. ¿Para qué me puede servir? Para tomar café, para guardar cositas, para muchas cosas me puede servir este vaso.
Eso hace el Señor con nosotros. Él reconstruye cada pieza de nosotros para hacernos útiles en sus manos. Y aunque usted ve este pocillo vacío, lo que el Señor va a hacer con nosotros es llenarlo de Él, llenarlo de su presencia, para que aquel que llegue a nosotros encuentre algo que tomar y que recibir. Porque si usted y yo no dejamos que Dios llene nuestra vida, la gente, ¿a qué se va a acercar? ¿A ver un pocillo vacío? Necesitamos dejar que Dios nos forme, pero también que Dios nos llene, para que todo aquel que se acerque a nosotros encuentre algo de qué beber. Así que recuerda, necesitamos dejarnos moldear por el Señor. El caballo es un animal extraordinario con muchas características: fuerte, veloz, rápido, tiene muchas cualidades. Pero si el caballo no es amansado, no sirve de nada, simplemente un caballo. Pero cuando el caballo pasa por ese proceso doloroso de ser amansado, de ser quebrantado, va a ser útil en el campo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a transportarnos, a llevar cargas, va a ser muy útil. Pero si es un caballo que no se ha amansado, va a ser un animal salvaje que aún puede provocar muchos daños, ¿cierto? Entonces Dios hoy nos quiere enseñar que Él quiere que tú y yo nos dejemos moldear por su palabra. Él quiere que tú y yo nos dejemos formar por Él, que cada día tengamos un corazón sensible, un corazón que se deje guiar y que se deje enseñar, que se deje llenar y que se deje moldear a través de su palabra. Y por eso es que Dios muchas veces permite estos momentos duros y difíciles en nuestra vida, porque así como el caballo necesita ser amansado, nosotros también necesitamos ser quebrantados, porque o si no, no nos vamos a acercar al Señor, no vamos a buscar a Dios, no vamos a reconocer que le necesitamos, que dependemos de Él y que necesitamos esa intervención divina. Por eso es que Dios muchas veces permite momentos duros y difíciles en nuestra vida para sacar de nosotros lo mejor. Si yo le contara que hace muchos años, aproximadamente tenía unos 13, 14 años, me iba bien en el colegio, pero tenía algo y era una dificultad muy grande, que a la hora de salir a exponer se me olvidaba todo. Y por esa simple razón de hacer una exposición, y yo estudié y lo sabía todo, pero a la hora de hacer la exposición, los nervios me ganaron y se me olvidó todo. Y por esa sencilla razón, casi pierdo el año. Y tuve que hacer la recuperación. La única vez en mi vida que tuve que recuperar una materia fue esa. ¿Y sabe por qué hoy en día yo estoy aquí parada frente a usted compartiendo la palabra? Porque Dios me ha ido moldeando y me ha dado ese valor que yo hace muchos años no tenía. Y yo sé que el Señor tiene grandes cosas para la iglesia y para cada uno de ustedes. Pero necesitamos dejarnos moldear por el Señor. Necesitamos que Dios sea el que tenga el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, en todos nosotros. Mire, cuando algo se rompe, algo se quiebra, lo primero que hacemos ya no sirve, vamos a echarlo a la basura. Pero cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, ese valor que teníamos antes, y que muchas veces por habernos equivocado y por haber fracasado, la gente empieza a señalarte, a decirte: tú no vales, tú no sirves. Pero es ahí donde el Señor empieza a obrar, porque es donde
tú te vuelves sensible a la palabra y empiezas a entender que hay un Dios grande y poderoso, que es el único que puede transformar tu vida y hacer de ti una vasija útil. Y por eso es que Dios cada día permite. Por eso es que Dios cada día permite esos momentos difíciles en nuestra vida. Y no es para que empecemos a renegar, empecemos a pelear aún contra el Señor y empecemos a cuestionar las cosas. Es para que le digamos al Señor: Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres lograr conmigo? Y mire que Dios nunca va a permitir que tú pases una dificultad, un momento difícil para destruirte, jamás. Dios permite esas cosas para que tú saques lo mejor que Él ha puesto en ti y para hacer de ti una persona útil. Porque Dios muchas veces permite esas cosas para hacernos un bien. Porque sin darnos cuenta, a veces estamos estrecho, pero estamos caminando más torcido que la carretera Ocaña. Porque somos sabios muchas veces en nuestra propia opinión, porque creemos que no necesitamos de Dios, porque creemos que no necesitamos nada, porque nos creemos autosuficientes, y no es así. Y no es que yo esté en contra de que tú te esfuerces y tengas muchos logros y que la gente te aplauda. Sí, se puede hacer. Pero eso no es lo que Dios está buscando en ti. Lo que Dios quiere de ti es que tú tengas un corazón enseñable y que dependas totalmente de Él. Porque muchas veces cuando lo tenemos todos, nos volvemos arrogantes, nos volvemos orgullosos, nos volvemos que todo el mundo tiene que caminar porque nosotros le damos la orden. Que todas las personas son menos que nosotros porque nosotros somos, mejor dicho, los últimos, la última Coca-Cola del desierto, y no es así. Entre más tengamos, debemos ser más humildes. Porque el Señor está pidiendo hombres y mujeres humildes, que sean conscientes de la necesidad de Él, que seamos conscientes que sin Él no somos nada y que lo necesitamos a Él. Y al igual que la plastilina, como este barro, cuando la plastilina está nueva, ella se puede manipular fácilmente, se puede moldear, se puede estirar, se puede dividir, se puede mezclar. Y aún se pueden hacer muchas cosas y darle forma. Pero deje usted la plastilina por fuera de la bolsa o del empaque y cómo se pone. Duro como una piedra, ¿cierto? Se pone fea y se pone dura, que por más que usted quiera apretarla, no puede. Y cuando pasa eso, muchas veces nos pasa a nosotros también a nivel espiritual. Muchas veces nos podemos aferrar tanto a las formas de hacer las cosas como nosotros queremos, que ya no queremos escuchar las instrucciones divinas. Y Dios tiene que intervenir de alguna manera en nosotros para ayudarnos, porque si usted y yo no seguimos, como dice la palabra, pegaditos a la fuente, nuestra rama no está pegada a la vid, va a empezar a secarse. Y no solamente se va a secar físicamente, sino que vamos a empezar a secarnos espiritualmente, porque podemos volvernos duros ante la palabra de Dios y resistirnos a que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través de nuestra manera de vivir, nosotros podemos experimentar que la presencia de Dios mora en nuestra vida y haga de nosotras y de nosotros unos vasos útiles. Pero si usted y yo vivimos a nuestra manera, téngalo por seguro que poco a poco nos vamos a ir secando, porque vamos a querer hacer las cosas a nuestra manera y después decimos: ¿y por qué yo estoy viviendo esto? ¿Y por qué yo estoy viviendo aquello? ¿Por qué estoy enfrentando lo otro? Porque nos hemos olvidado del consejo divino, nos hemos olvidado de la palabra de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y el Señor tiene que hacer ¿qué?
coger la palabra, que es un martillo que va a quebrantar nuestro corazón. Por eso es que vienen momentos duros y difíciles. Y yo sé que a usted esa palabra quebrantamiento no le gusta, pero es necesaria. Y es necesaria para el hombre y la mujer que quiere ser conforme al corazón de Dios. Es necesario que Dios reviente esos moldes que quedaron mal, para que pueda volver a ser unos moldes nuevos que se dejen usar por Él. El apóstol Pablo se sentía orgulloso de su herencia. Él tenía la herencia judía y tenía la herencia romana. Y empezó a perseguir a la iglesia. Pero le llegó también el momento de ser quebrantado. Y cuando iba camino a Damasco, ¿qué pasó? El Señor se le presentó y le dijo que ¿por qué me persigues? Y Pablo fue quebrantado y entendió que lo que estaba haciendo estaba mal, porque según a sus ojos él creía que lo estaba haciendo bien, pero estaba mal, porque estaba lleno de orgullo, de arrogancia, y Dios tuvo que quebrantarlo y hacer de él un hombre nuevo, Y mire que Pablo llegó a vivir situaciones duras y difíciles por la fe. Fue apedreado. Lo que él antes hizo a los creyentes, lo vino a recibir después. Recibió azotes y fue cuestionado, juzgado y tuvo que enfrentar muchas cosas. Y Pablo termina diciendo que todas esas cosas la tenía como pérdida, porque la ganancia ahora para él era vivir para Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, mis amados hermanos. Y retomo la historia de Jeremías capítulo 18. Y Jeremías fue conocido por el profeta llorón. Porque Jeremías vivió en un tiempo, en un momento muy duro, porque el pueblo de Israel se había vuelto desobediente, se había vuelto duro a la palabra de Dios, no querían seguir la palabra del Señor. Y Jeremías era llamado y enviado por Dios para que llevara al pueblo palabras de corrección. Y este pueblo estaba duro en su corazón. Y Dios le dice a Jeremías: ve allá a la casa del alfarero, porque yo te voy a hablar a través de la obra que hace el alfarero. Entonces Jeremías va allá y ve en las manos del alfarero un pedazo de arcilla que no tenía significado, que no tenía sentido, que no tenía valor, porque solamente el alfarero era el único que sabía el diseño que iba a hacer con esa bola de barro. Y entonces el alfarero toma la arcilla, la golpea contra la tabla y elimina todos esos obstáculos y pedazos de arcilla que se resisten al trabajo, y luego aplica sus manos al proceso. Y entonces el alfarero pone la arcilla en la rueda y empieza esa rueda a dar vueltas al mismo tiempo que el alfarero trabaja en la arcilla de adentro hacia afuera. Y es lo mismo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana. Él quiere limpiarte de adentro hacia afuera. Él quiere sacar de tu corazón todas esas ataduras, todos esos pecados, todas esas cosas que aunque otros no la conozcan, Dios sí sabe lo que tú estás haciendo. Y Dios conoce tu corazón y sabe lo que tú estás sintiendo y lo que estás viviendo. Y Él quiere limpiarte, porque Él quiere sanarte de adentro hacia afuera. Él quiere hacer de ti alguien diferente, algo nuevo, un hombre, una mujer diferente. Pero Dios no puede usar a alguien que no se deja moldear, que no se deja enseñar, que no se deja corregir. Él necesita hacer ese trabajo en nosotros. En estos días pasados, discipulando a un joven, el joven quería correr. Y yo le dije: no te aceleres, espera, porque ya Dios empezó el proceso en ti. Pero Él lo va a ir haciendo poco a poco, de adentro hacia afuera.
Y muchas veces nosotros queremos llegar al segundo piso sin haber pasado las escaleras. Y muchos quieren llegar y hacer muchas cosas para el Señor y no está mal, pero tienes que esperar tu proceso, tienes que esperar que Dios te cambie, Dios te transforme de adentro hacia afuera, porque del afán no queda sino el cansancio. Y cuando nosotros no permitimos que el Señor nos cambie, nos restaure, nos transforme, rapidito vamos otra vez a volver atrás, porque no nos hemos fortalecido, porque no hemos crecido, porque no hemos permitido que el Señor forme su carácter en nuestra vida. Y a la primera dificultad, de una vez para atrás. Necesitamos dejar que Dios nos forme y nos enseñe y nos corrija de adentro hacia afuera. Y todo empieza con un proceso. Mire que el alfarero lo primero que toma es una bola de barro. Él no toma la vasija de una vez y empieza a hacer el proceso de transformar esta vasija. Y la rueda empieza a dar vueltas. Y la rueda es aquellas circunstancias, aquellos momentos, aquellas adversidades que Dios usa para moldearnos. La arcilla somos nosotros y el alfarero es nuestro Señor, que quiere hacer de nosotros alguien diferente, alguien nuevo, alguien renovado y restaurado. Y la mayor muestra de arrogancia es porque Él quiere moldearnos conforme a su Hijo Jesucristo. Por algo Dios envió a Jesucristo a vivir aquí en la tierra. Y aunque Jesucristo fue 100% Dios, también fue 100% hombre, para demostrarnos que tú y yo también podemos llevar una vida piadosa, una vida que agrada al Señor. Isaías 45:9 en la versión Nueva Traducción Viviente dice: ¿qué aflicción espera a los que discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que lo formó diciéndole: detente, lo estás haciendo mal. O exclama la olla: qué torpe eres. Nosotros no podemos ponernos a contender contra nuestro hacedor, porque vamos a salir perdiendo. Dejemos de estar dando vueltas en un lado y en el otro, porque vamos a tener que ir siempre al mismo lugar, a nuestro hacedor, a nuestro Padre Celestial, al que tiene el poder para hacer grandes cosas y grandes maravillas. Mire, muchas veces cuando estamos enfermos empezamos a ir al médico, vamos a un lado, vamos al otro y vemos que nada pasa, nada sucede, nos hacen exámenes, no sale nada y nosotros seguimos enfermos. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos ir a nuestro Padre Celestial, que Él nos va a mostrar y nos va a revelar qué es lo que está escondido en nosotros, que está produciendo enfermedad. Muchas veces necesitamos perdonar y necesitamos pedir perdón, porque hay cosas en nosotros que están escondidas y que necesitan salir de nosotros, porque si no las sacamos van a ser una piedra de tropiezo en nosotros, van a ser un estorbo y nos va a traer dolor, nos va a traer sufrimiento y nos va a traer mucho malestar, porque son piedras que necesitan ser sacadas y retiradas de nuestro corazón. Necesitamos que Dios cada día nos transforme, y muchas veces nosotros queremos que la circunstancia cambie, pero no es suficiente. Somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra actitud ante las circunstancias, porque hay muchas cosas que estamos enfrentando y seguimos ahí. No es porque Dios no nos haya dado la salida, es porque nosotros no la queremos ver, porque hemos puesto una actitud arrogante y no queremos ver la salida que ya Dios nos ha mostrado. Somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra actitud ante las situaciones, ante las cosas que estamos viviendo. Debemos cambiar nuestro vocabulario. Muchas veces nosotros decimos: ay, que la suerte te acompañe. Qué suerte ni qué nada. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no somos hijos del azar. Que la suerte te acompañe.
acompañe, que el destino, que el infortunio. ¿Quién dijo eso? Nosotros somos hijos de alguien que ha predestinado propósitos y planes en nuestra vida. Por eso es que nosotros muchas veces nos saludamos: Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor esté contigo, Dios te acompañe, porque es el único que puede hacer algo. Usted no puede vivir esperando, ay, que la suerte, ay, que me voy a hacer el chancecito, porque la suerte, si la suerte me acompaña, me lo voy a ganar. Y ahí sigues perdiendo la plata. Si te pones a reunir todo lo que hiciste, lo que invertiste ahí en ese chance, es la plata que te vas a ganar. Nosotros somos hijos de alguien que pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Pagó un precio que ni tú ni yo lo podíamos pagar. Envió a su Hijo amado, Jesucristo, a que muriera por nosotros, a que cada gota de su sangre pagara el precio que nosotros teníamos que pagar. Por eso necesitamos cada día volver nuestro corazón al Señor y ser como la arcilla que se deje moldear, que se deje enseñar, que se deje formar, que se deje transformar por el poder de Dios. Necesitamos la intervención divina para poder producir frutos que permanezcan, para ser dignos, frutos dignos de arrepentimiento, como lo enseña la palabra. Nuestro alfarero celestial tiene un diseño en la mente y tiene una imagen para formarla en nosotros. Él quiere moldearnos con amor, pero muchas veces nosotros somos tan sordos, nos volvemos torpes, nos volvemos necios, porque no queremos escuchar el llamado. Y de alguna manera el Señor tiene que ponernos freno para traernos a su presencia. Y luego terminamos diciendo: Señor, gracias. Porque después del garrotazo nos damos cuenta que era beneficioso para nosotros. ¿A cuánto nos dieron duro cuando estábamos pequeños? A mí me dieron bastante, porque era muy chiva. Necesitamos ser moldeados por el Señor. Mire, yo antes era capaz de montarme a un árbol sin haber nada y me montaba. Ahora no soy capaz ni de levantar la pierna. Ya va uno perdiendo esa flexibilidad, pero afortunadamente mi corazón sigue flexible y audible a la palabra de Dios, que es lo que no se debe perder, porque aunque nuestro cuerpo se desgaste día a día, dice la palabra que el Señor va renovando nuestro espíritu y nos va fortaleciendo día a día, y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Todas las cosas se van deteriorando, pero lo único que no se deteriora es nuestro ser interior, cuando está pegadito a la vid, cuando está ahí pegado al Maestro, a esa fuente de agua viva que siempre va a traer para nosotros vida, medicina, sanidad y fuerzas. Quiero contarte la historia de un río. ¿Es la que tú dices? Sí. Quiero contarte la historia de un joven. Ese joven, un muchacho muy inteligente, un muchacho intelectualmente muy reconocido, y que él, cuando pequeño, fue enseñado por su abuela. La abuela le compartió la palabra, lo llevó a la iglesia. Este muchacho creció sirviéndole al Señor, amando a Dios y dándole de lo que Dios le daba, lo usaba para servir a la iglesia. Y cuando ya él empezó a crecer, a estudiar, empezó a trabajar y llegó a trabajar en una empresa muy reconocida, ganándose mensualmente 20 y algo de millones. Pero al mismo tiempo que él empezó a trabajar, su corazón también empezó a apartarse del Señor. Y empezó a olvidarse de aquellos momentos tan hermosos que pasaba con el Señor. Empezó a olvidarse de todo lo que Dios le había dado, el llamado que Dios le había hecho. Y aún
esos millones que se ganaba eran insuficientes y empezó a hacer negocios ilícitos. Y este muchacho, su historia termina en un accidente, atrapado en su propio carro, dentro de esas latas. Ahí terminó la historia. Y lo que yo quiero referirte con esta historia es que nosotros no podemos terminar así, al igual que este muchacho. Porque cuando nosotros nos vamos alejando de la presencia de Dios, cuando nos vamos alejando del Señor, vamos a empezar a secarnos y nos vamos a volver insensibles a la palabra de Dios, y vamos a terminar muchas veces haciendo cosas que ni siquiera nos imaginábamos alguna vez que podíamos hacer. ¿Sabe por qué? Porque ya no tenemos temor de Dios, porque ya nos da lo mismo hacer lo bueno que hacer lo malo, porque muchas veces está por delante querer enriquecernos y querer tener para gastar, porque muchas veces tenemos un mal concepto que el tener dinero por montones